Buenas tardes, colegas, queridos amigos. El tema es la poesía de la Edad de Plata. Hay muchos poetas, muchas diferentes escuelas. Para definir la literatura del siglo de la Edad de Plata, siempre cito a Andrei Arya, un investigador de la Edad de Plata. Dice en su libro que los poetas de la Edad de Plata se sentían los últimos en la fila. Este sentimiento del final eh, es el sentimiento de esta intensidad que creían los motivos de arte y nuevos estilos del narramiento. Siempre son innovaciones y es una mezcla de la vida personal y la vida del arte. A lo mejor para el escritor no hay diferencia entre arte eh, y entre la vida personal y las obras. Así se diferencian de otras épocas. Me gustaría hablar de algunos poetas eh, y que presentan diferentes escuelas. El primer poeta ah, es Nikolai Nedobrovo, que fue un amigo íntimo de Anna Akhmatova, y a él se dedicó mm, eh, el poema sin protagonista, que termina así: no me dirás de nuevo la palabra ganadora de la muerte, y si la solución de mi vida. Ah, ah, Mikhail Kuzmin está representado como Arlequín y Nikolai Nedobrovo es el protagonista de la Edad de Plata, con su belleza, con su rigor, con su estilo. Nikolai Vladimirovich Nedobrovo vivió una vida corta, solo 38 años. Aquí podéis ver su retrato y se consideraba un amante de la poesía. Algunos ejemplos. En algún momento Alexander Blok le envía su libro Horas de Noche, y cuando le envía este libro recibe u- una reseña bastante, bastante grande. Escribe: querido Alexander Alexandrovich, permítame agradecer sinceramente por el envío de Horas de Noche. Un verdadero celoso de la literatura, por supuesto, encontré algunos errores externos en el libro, pero me deleité con la musicalidad natural. Puede poner el mismo verbo en la rima tres veces y, contrariamente a las reglas, para aquellos a quienes deben reemplazar las orejas, hacer que los versos sean encantadores con eso. Es un ejemplo brillante uh, de cómo explica los poemas de Bloch. Es una colección muy famosa de Bloch. Si vais a ver en internet esta colección, no está muy claro de qué poemas consiste. Bloch lo coleccionaba con muchos detalles, y hay poemas inesperados. Primero vamos a ver cómo se veía la cuarta colección, Las Horas de Noche, y algunas poemas famosas que entraban en este ciclo, ah, sobre el valor, sobre las hazañas, sobre la gloria. Me olvidaba en la tierra triste, cuando tu cara estaba en el marco simple, frente a mí brillaba en la mesa, pero llegó la hora y te fuiste de casa. Tiré el anillo preciado en la noche, le diste tu destino al otro y olvidé tu cara preciosa. Los días volaban girando el maldito enjambre. El vino y la pasión atormentaban mi vida, y me acordé de ti delante de Atril y te llamaba como a mi juventud. Te llamaba, pero no miraste atrás.
Lloraba, pero no bajaste. Te envolviste tristemente en una capa azul. En una noche húmeda te fuiste de casa. No sé dónde está el refugio de tu orgullo. Tú, cariñosa, tú tierna, la encontraste. Duermo profundamente, sueño con tu capa azul, en el que te fuiste en una noche húmedo. No soñaré con la ternura, la gloria. Todo pasó, la juventud pasó. Tu cara en un marco simple, con mi mano me quité de la mesa. Escribe, pero si nos dirigimos al más simpático de los líricos más jóvenes, cuyo talento no es inferior a la fuerza del de Balmont, me refiero a Alexander Blok, que acaba de lanzar una nueva colección de Horas de Noche. La mayoría de cuya magia de poemas es por su influencia parece al de violín. Vemos al panteísmo solar de Balmont. Uh, Nikolai Dobrovo uh, también comenta al ciclo muy famoso de poemas, que en aquel momento no es famoso, pero para él es importante. Vyacheslav Ivanov también escribe sobre las horas de noche. En el alma del poeta hay una duda oscura sobre el destino de su país. Y otra vez, en el campo de batalla debemos defender nuestros santuarios más íntimos de las oscuras y numerosas hordas asiáticas. Aquí vamos a ver muchos pensamientos sobre la guerra. Los poetas de la Edad de Plata aceptaron la revolución. Locke vio en la revolución el viento, la fuerza, alguna fuerza de diablo que se consideraba como una música. Por eso estos pensamientos están dirigidos a un intento de comprender cómo se siente esta tensidad en los poemas que acompañaba los eventos de revolución. O un poema más, Rusmaya, mía, vida mía, vamos a sufrir juntos, Zar y Siberia y Ermak y prisión. No es la hora de separarnos, de arrepentirnos. ¿Para qué es tu oscuridad a mi corazón libre? ¿Sabías algo? ¿Creías en Dios? ¿Qué se escuchará en tus canciones? Has retorcido, has medido hitos. Aquí es un poema y después Vyacheslav Ivanov sigue, pero por dolorosas que sean estas experiencias, a diferencia de la desesperanza anterior, llevan en sí, como nos parece, un broto saludable. Este brote es un apasionado amor religioso que lo consume todo por el país. Esta es la duda del creyente, no la desesperación de la falta de fe, la insatisfacción con el presente, el horror ante el futuro, ocultan una semilla mística que cuando muera y germine en la tierra traerá la semilla de la liberación del espíritu del gran movimiento nacional a los usuarios del pueblo. Es un pensamiento muy importante mm, que define Vyacheslav Ivanov con esta metáfora y trata de analizar los poemas de Blok. Y volviendo a Nikolai Nedobrovo y Akhmatova, Nikolai Nedobrovo está cerca, está en este círculo de poetas que hablan de los poemas de Blok. Las memorias de Yulia Sazonova-Slonimskaya, como lo describe Yulia Sazonova-Slonimskaya, es una crítica literaria, historiadora del teatro y del ballet, y dejó un retrato verbal de Nedobrovo. Combinaba la moderación externa, que llegaba casi a la frialdad, y la capacidad interna del amor y a la amistad casi patética, que llegaba a las llamas. Era extremadamente sutil. Se recordaban sus manos de rara belleza, el deslumbrante brillo de porcelana de su piel, los contornos ásperos de su rostro viril,
En la ira sus ojos se volvían grandes y azules, y siempre en este brillo enojado se sentía la verdad del espíritu indignado. Un poema famoso de Nedobrovo: separado de ti, no puedo separarme de tus poemas. ¿Cómo puedo? Su canto no son tus palabras con que se puede deleitarse. Ojalá no hubiera oído hablar de ellos. Tu alma es como un pájaro latiendo en mi pecho, y tu voz en la garganta como una golondrina revoltea. Mm, La relación con Anna Akhmatova tiene un carácter poético, se intercambian con poemas. Nikolai Nidobrovo escribe: no tengas miedo, ven aquí, dame la mano. eh, Cómo se estrecha el pecho por esta belleza, y cómo vemos estas rocas. Abajo hay mm, hay halcones. Qué fuerza podemos ver. Y Anna Akhmatova responde a este poema. Allí, detrás de la valla, cerca cerca del agua, nos recordábamos de los jardines. Y al halcón de Caterina encontramos. Cuando analizamos los poemas, si vamos a leer el poema de Shermunsky, habla sobre el ritmo, sobre la alteración de vocales, o que el ritmo se define uh, por las sílabas en la estrofa, pero quieren, pero para definir por qué la poesía es buena, también usan otros medios. Nikolai Nedobrovo escribe que los poemas son como el alma, y um, lo que él escribe, uh, él cree que el ritmo poético toca directamente el corazón y los pulmones del oyente. Y es por eso que los poetas probablemente lean poesía a alguien con quien la comunicación espiritual es fácil. Hasta cierto punto controlan la velocidad del corazón y la respiración. Ah, Qué hermosos son estos sonidos formados en el fondo de la voz: aliento, alma, que tienen la misma raíz en ruso. Nos permite hablar con nuestras almas. La conclusión muy importante, que si tienes una buena relación con una persona, entonces quieres leerle las poesías. Después, otra vez, Anna Akhmatova escribe un poema, y el Nedobrovo lo analiza en su artículo. Lo, lo verdadero tierno no vamos a confundir con nada. Y no hay que decirme sobre el primer amor. Yo conozco estas miradas obstinadas y estas miradas abrientes de ti. Mirad cómo analiza. Delante de los ojos hay un libro de los poemas en que confiamos. Primero aparece por la libertad de, de las palabras, y después habla del resplendor de sonidos, y el poema tiene su propia columna vertebral. No tenemos que uh, no tenemos que cambiar el ritmo del poema. Si vamos a quitar el marco, y entonces todas las palabras van a disolverse. Y después analiza con muchos detalles cómo yo conozco estas miradas
de ti. ah, y otra vez la facilidad y la expresividad móvil de la prosa dramática y al mismo tiempo em, una vida lírica sutil en un ritmo que al llevar la palabra estos en el jambo anapesto hace las vistas que se mencionan am, de que de la deliberación poético y al que se da con el ritmo de la última estrofa, con el ritmo del poema. Así se analiza en la palabra dolor o amargura. ah, el, ah, el poema terminó con el primer movimiento de alas, pero si lo seguimos, está claro que todas las personas podrían caerse. Ah, Podéis ver que está escrito con muchos detalles y después he preparado como un, um, para seguir con nuestras personalias. mm, En el ejemplo de Mikhail Kuzmin, se refieren a neoplatónicos, se dirigen no solo a la Grecia antigua o a Roma antiguo, sino también a celtas. Celtas son pueblos de Gran Bretaña que estaban allí antes de Roma, cuando los pueblos de Roma llegaron antes de Jesucristo y después de Jesucristo, y los celtas habían sido antes. Y el epos de celtas son historias sobre caballeras. Y en la Edad Media se transformaron, por ejemplo, la leyenda de Tristán y Isolda había sido transformado por Wagner, muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania y por todo el mundo. Es una quinta esencia de romántica que se llena por epos. Y en música hay estos motivos que también podemos ver en la poesía de la Edad de Plata. Podemos ver a Tristán e Isolda de la película de von Trier, Melancolía, hundirse en los motivos que vamos a ver en los poemas también. Los eventos de la película podemos verlos antes del catástrofe. O, por ejemplo, el holandés errante de Wagner. El tema del holandés errante después va a relacionarse con los poemas de Coleridge, un romántico inglés. Vamos a ver algunas mezclas. O, por ejemplo, Donizetti, una bebida de amor. Podemos ver a Tristán e Isolda, la idea como Tristán bebe esta bebida, la idea del amor que después vamos a ver en Goffman en la bebida de Sátano, algunos motivos del Graal
santo. Y entonces la mezcla de cristianismo y de la idea de muchos dioses. Cómo funciona el cristianismo. También hay discusiones qué pasó con la sangre del Cristo después de crucificación. Y después la copa de Graal fue rota y se dice que estaba en Turquía. Algunos motivos que se transforman y en la Edad de Plata van a aparecer en la poesía si analizamos los poemas. Flora, un fresco que fue encontrada en Pompeya. Yo os contaba que es una metáfora de la novela Ada. Podéis ver esta feminidad, el inclino de la cabeza, y claro que en los poemas de la Edad de Plata va a aparecer otra estética de Jean Cocteau, Orfeo. Sí, Orfeo. Si vamos a ver esta época que sigue la Edad de Plata, pero se basa en las leyes estéticas. Une légende célèbre qui ne se passe à aucune époque précise et que Jean Cocteau vous montre sur nos routes, dans nos rues. O el cine expresionismo alemán de 1923, Mikhail Kuzmin tiene un ciclo que se basa en la película El gabinete del doctor Caligari, pero no se trata de la historia, pero es muy importante ver la estética, cómo influye en las historias de la frontera. Este romanticismo alemán, los motivos de Goffman, claro que influye con los medios inesperados que nos pone no en una desesperación, sino miedo. Una estética que correlaciona con con la poesía, con las técnicas que van a usarse en la poesía. Nikolai Nedobrovo es otra estética. Con sus experimentos, con sus diferencias, con sus estados de frontera, y Mikhail Kuzmin usa este cine. Fyodor Sologub es diferente de Nikolai Nedobrovo porque nace en San Petersburgo, pero nace en una familia de un sastre, de un cocinero, y como decía Vladislav Kodasevich, no era fácil para una persona de este origen salir al mundo y tenía que hacer muchas más etapas. Era bastante complicado para él. Muchas veces se queda solo. A él no le no le gustan las compañías ruidosas, pero en algún momento va a tener su propio salón. Tiene una reputación de un brujo y algunas citas. Porque todo y en todo yo y solo yo, no hay otro.
el alma terrenal oscura del hombre arde con deleites dulces y amargos, se adelgaza y sube por la escalera interminable de la perfección a las moradas para siempre inalcanzables y codiciadas para siempre. Dicen que es malvado, pero ¿hasta qué punto es malvado? Am, Sологub raras veces tiene discusiones con la gente, pero claro que expresa su humor porque los sentimientos son muy importantes para la edad de plata. Se casa con Anastasia Chebotarevskaya, que mm, tenía un carácter no tan bueno y en algún momento encuentra a Andrei Belly y se acuerda de que André Belli algún día digo cosas malas sobre sus poemas y dice, me ha hecho daño. Y eh, recuerda cómo publica un artículo sobre Sologub. Dos damas son muy importantes para Sologub, es su hermana Olga, que muchas veces está enferma. Sí, Zinaida Gipios se acuerda de ella, vive con ella en la isla Vasilevsky. ¿Qué poemas tiene Fyodor Sologub? Saber cómo vivía el corazón, que dolía y ardía, a quien amaba y lo que quería. Así que soñaba, aunque no por mucho tiempo, y la imagen de Peridonov en el demonio pequeño está influido por la vida en la isla Vasilevsky con su hermana. Y la segunda mujer es Anastasia Chebotarevska, es una tragedia muy grande. Am, Ella es de familiar de Lunacharsky y en algún momento Lunacharsky quiere tener pasaporte para Sologub ah, para ir al extranjero y al blog le dan pasaporte y a Sologub no. Y piden por blog, por Sologub y aún explican que Sologub odia al proletariado. Sí, y a Blog le dais pasaporte y a Sologub no. ¿Qué estáis haciendo? Pero Blog no va a ninguna parte y cuando al final Sologub recibe el pasaporte, después se lo quitan. Eh, y durante estos acontecimientos, Anastasia Nikolaevna se suicida, salta del puente, es una tragedia muy grave. Sologub a menudo visita a Meriskovsky y también allí aparece Balmont, Chekhov y después Rozanov. Después Sologub él mismo va a tener las reuniones literarias los domingos, escribe muchos poemas y edita algunos libros, edita Los sueños difíciles y las sombras, y es una ilustración. Zinaida Gipius escribe que Las sombras es el primer cuento de Sologub que fue editado en una revista, El Mensajero del Norte. Pero antes se publicó un poema, vaya, es muy corto, pero no se puede no verlo, como si estuviera una magia. Como podéis ver, he preparado algunos ejemplos, las sombras, este sentimiento de mística que después vamos a tener en el pequeño demonio. Para sentir esta mística pueden ser algunos sueños
y Andrei Belly se quería no dejar sentarse en su hombro a un demonio. Volodya empezó a ver un pequeño libro viendo las imágenes y le interesó una página y abrió los ojos. Había 6 imágenes que con las manos, con, con las sombras que se podían ver en las paredes, formaban siluetas, la cabeza, las cabezas, los animales, las figuras diferentes. Y Volodya se concentró en ver las imágenes. Los poemas, el payaso, para vosotros mi imagen, para vosotros mi imagen es muy raro y entonces es un poema que tiene un movimiento muy rápido. Cuando yo iba a los lugares donde se sentaba un zar y ahora levanto mi instrumento musical. Los sueños duros también se siente el amor y la investigación de la Edad de Plata. Logan se acordó que de que los sentimientos a Claudia no era el amor, sino le sentía. Y entonces eran sentimientos mutuos, pero no salió nada, no podían llamar sus sentimientos amor y no querían mentirse uno al otro. Y ahora Logan pensaba que el amor no podía arder en su corazón. Hace mucho tiempo que se acostumbró a apagar cualquier ráfago de su corazón en los pensamientos vagos y dulces de los que no podía contar a nadie. Sinaida Gipios, como explica a Sologun, estaba por todos los lados y a veces es muy ingenuo y muchas veces un brujo. Y en las novelas y en los poemas tiene el mismo rasgo, el mezcla de lo real y de lo mágico. El cuento de hadas siempre está aquí. Después Kipios escribe, el sueño y la realidad siempre quieren estar juntos. Quiero tener el final, quiero buscar el principio. Me acuerdo del primer sentimiento, algunos zapatos y lo más importante, un caso sobre Vyacheslav Ivanov que acaba de llegar del extranjero, se fue a conocer a Sologun y se desapareció y su mujer estuvo buscándole por toda la ciudad. Y otros poemas de Sologun, nuestro Kuzmich Calvo es un brujo que quiere alcanzar con su brujería. No, si puedes predecir el futuro, no toques estas cosas. Y
Son poemas fascinantes. Después hay una discusión sobre decadentes y simbolistas, diferentes polos. En 1896, Volinsky escribe un artículo sobre el nuevo arte y Sologub está en los decadentes. Sologub tiene el tercer y cuatro libros de poemas se publican donde se desarrolla su simbolismo y entra en otro espacio. Y ahora el círculo literario donde aparecen Kipios, Miriskovsky, Gorodetsky, los poetas de aquel entonces, y Andrei Belly y Valery Brusov. Es un desarrollo muy interesante del arte de Sologub. Escribe los artículos muy interesantes sobre la escuela, sobre la guerra ruso-japonés. Y la guerra ruso-japonés no se aceptaba porque estaba muy lejos de Rusia y las batallas allí llevaban una desesperación, ¿no? Leía sobre León Tolstoy y estaba muy en contra sobre esta guerra. No solo Sologub no está solo en la poesía, sino participa en la vida política, se interesa, escribe más de 70 artículos, la mayoría de las cuales no fueron publicadas. También escribe los cuentos. Podéis ver, una vez vivía una ama que tenía una llave del armario. En armario había un cajón, también había un pequeño trocito de azúcar. También la ama de casa tenía un perro que era caprichoso y después, si el perro ladra, la ama no le da azúcar. Son poemas con moraleja. Y el famoso El demonio pequeño, una novela, una novela leyenda que fue terminada en 1902 y lo publica en 1907. El demonio pequeño, de una parte, es una imagen antigua de la protagonista, de la que está enamorado el protagonista, pero ella es como una estatua de Roma, pero su cara no es muy bonita. Y estas ramas antiguas se cambian porque hay humor, sarcasmo y del espíritu maligno. Se fue y Claudia se asustó, perdió perdió los alimentos y después se puso a buscarlo. Hacía viento afuera, solo a veces había nubes y los charcos se secaban, pero Peredonov estaba triste. De paso, pasó al sastro y al pasar delante de la iglesia, Peredonov se puso cruces para que todas pudieran ver al futuro inspector. Antes no lo hacía y ahora hay que estar atento. A lo mejor detrás te vigila alguien. Si el jefe veía en algunas de las calles
y en después Peredonov encontró al jefe de la ciudad. Se convierta en una novela famosa, un pequeño demonio. Después edita al séptimo libro de poemas, un simbolismo. Después edita las traducciones de Paul Verlaine, muy musicales. ¿Para qué otra vez tengo este recuerdo? El día del otoño estaba callado y el pájaro iba más allá. Estábamos los dos con ella y soñábamos mucho. Paul Verlaine es un simbolista famoso francés. Misteria y pieza, el don de las abejas inteligentes. Voy a daros algunos ejemplos. Las conversaciones de los antepasados. Buenos días, queridos sombras. Tenéis lugar en el mundo pasado, y después queríamos encontrar la muerte del luto en las orillas del río. Este tema del amor y de la muerte también es una idea interesante, porque si vemos las obras de Dostoyevsky, por ejemplo, Dmitry Merezhkovsky dice que para Dostoyevsky toda la vida está aquí. La luz se va del alma de una persona y puede arrepentirse, como dice una de las protagonistas, Sonetska Marmeladova, a Raskolnikov, al protagonista, arrepiéntete. Y para Tolstoy está relacionado con la muerte, y la imagen de Sologub es así. Lo cambia en su obra La victoria de la muerte. El futurismo también cambia a Fyodor Sologub, Iván Ignatiev, Vasily Snedoviev, los experimentos como el Mayakovsky ha tenido con los ritmos, con su nueva estética. Y un poeta más de otro tipo es un poeta Igor Severyanin, que es diferente. De otros poetas. Es una fiesta de la vida, que Igor Severyanin se difiere por sus ideas, por lo que se llama que dice que todo el mundo le quiere, y tiene poemas de diferentes sentidos. Y a León Tolstoy no le gustan sus poemas, y después Severyanin dice que gracias a León Tolstoy volvió se hizo famoso. Sobre León Tolstoy,
Am, sí, gracias a Tolstoy, que alababa a Radgaus en la época de Fofanov, todo el mundo empezó a eh, riñarme, y todos las revistas empezaron a editar mis poemas. Los poemas eléctricas se llaman así los poemas de Severianin, y acepta un folletín de Severianin y escribe a él una carta de amistad, y Fyodor Sologub participa activamente en la colección de Severianin. Y después van a un viaje por Rusia, van a Minsk, a Kutaisi, viajan juntos, y empieza la Primera Guerra Mundial. Y al principio Severianin, como muchos poetas, apoyan apoya la guerra, el intento a cambiar algo a lo mejor, y todos los poemas se hacen los sentimientos personales. A Igor Severianin le llaman el rey de los poetas, y el segundo fue Vladimir Mayakovsky, el tercero Vasily Kamensky. Lo toma muy en serio. Que Felisa Krut, la mujer de Severianin, es una mujer que aparece de su juventud, nace la hija, se va a Alemania, tiene muchas historias de amor, pero nace su hijo en el año 22. Lo llamó Bach, y dice al sacerdote que existe este nombre, y tiene una posición estética que aún da este nombre a su hijo. Escribe a Augusta Baranova. Muchas veces como solo pan, no como pan, solo patatas. Viene el frío, no hay leñas, no hay créditos, no puedo ganar dinero por diferentes medios porque estoy enfermo. Los viajes al extranjero para ganar para dinero literario no se justifican, escribe en 1937. Y en Estonia conoce a Vera Korendi. Y en el momento cuando la conoce, entiende que es una vida nueva, una historia nueva. Vera Korendi, que fue interesada desde sus 15 años por la poesía de Igor Severianin, y en 1931 le escribe una carta que le fascinó, con la ortografía impecable, y después de la separación con Felisa se va a Tallinn. La muerte de Igor Severianin trata, cuando los alemanes ya habían ocupado Estonia, escribe una carta a Kuzmin, perdón, a Kalinin, a Kuzmin no responde a esta letra, y Igor Severianin muere por los problemas de corazón,
muere de manera trágica, pero como ya hemos hablado de Mikhail Kuzmin, lo vemos de la parte muy triste, pero es un poeta bastante fuerte, se conoce por sus canciones de Alejandría. Me gustaría citar, si yo estuviera tú, eh, em, eh, si yo estuviera tú, yo estaría debajo de la tierra, o otro poema. No sabes cómo expresar la ternura, qué hacer. Ah, los amigos íntimos de Kuzmin, Nikolai Sapunov, ya habéis visto sus ilustraciones. Es un pintor teatral, tiene los cuadros muy brillantes. Igor Severanin no llega al Moscú, muere, y su nombre está relacionado con la palabra decadente y con la palabra la edad de plata. Es una ironía porque a pesar de esta vida triste, su nombre está relacionado con muchas historias de amor y con los poemas muy brillantes y muy bonitos. Por ejemplo, un genio, Igor Severanin, me gustaría leeros eh, algunos poemas. Son muy de fiesta. Ah, o- Ubertura, ah, mm, los, las frutas en champán, ah, muy rico, muy agudo, todo, estoy en algo de noruego, en algo español, me inspiro y tomo la pluma. Alguna persona está toda en besos. En el grupo de las chicas, voy a hacer la tragedia de la vida a la broma. Las frutas en champán de Moscú a Nagasaki. Yo, un genio Igor Severanin, y estoy satisfecho con mi victoria. Sí, tienen muchos neologismos aquí. De Bayazet hasta Port Arthur, eh, y, eh, yo venció a la literatura. Yo brillé todo el año. Entre los amigos voy a existir. En en mi tarea soy el único y todo el mundo, quien puede ver, llegó a mí. Mm, Estamos los cuatro, pero mi fuerza crecía. No necesitaba apoyo y solo crecía. Crecía sola y llegó la horda a mi alojamiento. Dos personas llegaban, se huían de la hipnosis. ah, yo los, yo los les di una casa, ah, vuela, pájaro. Yo hice mi tarea, vencer la literatura, y le doy mi ráfago. Y el final, me voy del trono y mi, mi cerebro ya no está oscuro. Veo las nieblas y escucho la música. Y uno de
mis poemas favoritos estaba cerca del mar, una historia muy brillante, muy bonita. Estaba cerca del mar, donde se encuentra rara vez el equipaje. La reina tocaba en el palacio. Ah, Todo estaba muy bonito, muy mono, y la reina pedía cortar ah, la fruta y daba la mitad y, ah, mm, y después se daba al mar y a los ráfagos. Cuando hablamos de la poesía, esta parte mm, que contiene el sentido no influye en la calidad del poema, porque el poema cree las imágenes que nos dan miedo, que nos fascinan, que nos permiten generar el sentido. No hemos hablado sobre Mikhail Kuzmin porque él era músico y a pesar de que Anna Akhmatova lo criticaba mucho por su poesía, por su prosa, sus poemas tienen esta musicalidad y simplicidad. Todos los experimentos de los poetas quieren ah, acercar a la poesía, a la música, eh, y fascina muchísimo. Habéis escuchado que Igor Severanin tiene muchos experimentos y tiene diferentes imágenes. Y este desafío, yo soy un genio, Igor Severanin, y esta musicalidad sobre las frutas y sobre el mar, sino esta sensación de un espacio ideal que se crea en el fondo de los eventos mm, peligrosos, donde viven los poetas de la Edad de Plata. Es todo lo que quería contaros hoy. ¿Tenéis alguna pregunta?